La verdad oculta detrás del gasto militar. En un mundo lleno de conflictos, los países invierten enormemente en defensa. ¿Pero alguna vez te has preguntado cuánto destina cada país de su economía al gasto militar y quién paga realmente ese gasto? Para entenderlo mejor, comencemos con un ejemplo. Imagina que tu país es una gran casa. Y para proteger esa casa, necesitas un buen sistema de seguridad. El gasto militar es como ese sistema de seguridad. Los países invierten en defensa para proteger a su gente y sus intereses. Pero este sistema de seguridad no es barato. ¿Sabías que se estima que a nivel mundial se gastan alrededor de 1.8 billones de dólares al año en defensa? Eso es mucho dinero. Pero, ¿de dónde sale todo ese dinero? En esencia, proviene de los contribuyentes, personas como tú y yo. Cuando pagas tus impuestos, una parte de ellos se destina al gasto militar. Es un gasto necesario, pero puede ser controvertido. Algunos creen que el dinero podría utilizarse mejor en otras áreas. Aún así, el gasto militar es una realidad para la mayoría de los países. Veamos algunos ejemplos específicos. Estados Unidos es el país que más gasta en defensa. Su presupuesto militar supera los 700.000 millones de dólares al año. Impresionante, ¿no? La primera economía del mundo es también el país que más gasta en defensa, pero no es ni remotamente el que tiene una mayor carga militar, como se refieren los expertos al peso que tiene el gasto en defensa en relación con la riqueza generada por cada país, medida en términos de Producto Interno Bruto, PIB. Bahrein es un archipiélago gobernado por una monarquía sunita, pero la mayor parte de sus 1,4 millones de habitantes son musulmanes chiitas, lo que ha sido causa de numerosas tensiones internas. En 2011, durante los levantamientos ocurridos en la llamada Primavera Árabe, fueron desplegadas en el país fuerzas del Consejo de Cooperación del Golfo para ayudar a controlar las protestas. En 2017, destinó 1.396 millones de dólares americanos a sus gastos de defensa, lo que equivale a unos 936 pesos per cápita y a 4,1% de su PIB, según estimaciones de SIPRI. Rusia le ha dado prioridad a la modernización de sus fuerzas militares, de acuerdo con Siemon Beseman, investigador principal de SIPRI. Esta disminución es consecuencia de los problemas económicos que atraviesa el país desde 2014, pues para Moscú la modernización de sus fuerzas armadas sigue siendo una prioridad. Líbano: de los 10 estados con mayor carga militar en el mundo, 6 pertenecen a Medio Oriente. Líbano es uno de ellos. El país vivió una larga guerra civil entre 1975 y 1990 y desde entonces su vida política ha estado marcada por fuertes divisiones internas. Su política interior y exterior ha estado influenciada por la vecina Siria, así como por la fortaleza del grupo islamista Hezbollah, que en 2006 se enfrentó en una guerra con Israel. Su gasto en defensa en 2017 alcanzó los 2.441 millones de dólares americanos, equivalentes al 4,5% de su PIB. Israel: desde su creación en 1948, Israel ha estado rodeado por países hostiles. Esta situación se mitigó parcialmente gracias a los acuerdos de paz que firmó con Egipto en 1979 y Jordania en 1994. Acostumbrado a estar rodeado por estados hostiles, Israel invierte mucho en su sector militar. Sin embargo, sigue teniendo fuertes adversarios en sus fronteras como el gobierno de Siria y la milicia libanesa de Hezbollah, aliados de Irán, uno de los más virulentos antagonistas del Estado hebreo. Según SIPRI, el gasto militar de Israel en 2017 fue de 16.489 millones de dólares americanos, 4,7% de su PIB. Jordania alcanzó su independencia en 1946 y desde entonces ha estado sometido a numerosas tensiones procedentes de un entorno conflictivo. En 1967, durante la Guerra de los 6 días contra Israel, perdió el control de Cisjordania y de Jerusalén Oriental, territorios que ocupaba desde el primer conflicto árabe-israelí de 1948. En 1984, firmó un acuerdo de paz con Israel, lo que no le libra del resto de problemas de seguridad que aquejan la región, como la que ha representado el autodenominado
Estado Islámico, en 2017, dedicó 1.939 millones de dólares americanos al área de la defensa, 4,8% de su PIB. Argelia ha vivido fuertes episodios de violencia a lo largo de su historia como nación independiente que inició en 1962. Muchos de estos se han derivado en gran medida de las tensiones entre los sectores religiosos y seculares de su sociedad. Un ex líder de Al-Qaeda del Magreb. Argelia ha sufrido varios ataques perpetrados por Al-Qaeda del Magreb Islámico entre 1992 y 1998. El país sufrió un violento conflicto interno que causó más de 100.000 muertes tras la cancelación de unas elecciones en las que parecía que iba a imponerse el Frente de Salvación Islámico. Desde entonces, el país ha seguido afectado por una insurgencia islamista local de baja intensidad, pero también ha sufrido ataques de grupos transnacionales como Al-Qaeda del Magreb Islámico. En 2017, registró un gasto de defensa estimado por CIPRI en 10.073 millones de dólares americanos, equivalente a 5,7% de su PIB. Kuwait, con una extensión de apenas 17.818 kilómetros cuadrados y menos de 3 millones de habitantes, Kuwait es una pequeña monarquía constitucional rodeada de poderosos vecinos, Arabia Saudita, Irán e Irak. El país aloja varias bases militares estadounidenses desde donde opera una parte de las fuerzas de la coalición internacional que combate al autodenominado Estado Islámico. En 2017, tuvo un gasto militar por 6.831 dólares americanos, equivalentes a 5,8% de su PIB. Congo, con 6,2% de su PIB destinado al gasto militar. La República del Congo es el país de África que dedica una mayor proporción de su riqueza al sector de defensa, sumando en 2017 484 millones de dólares americanos. Según las estimaciones de CIPRI, el país ha vivido numerosos episodios de conflictividad interna y está presidido por Denis Sassou Nguesso, un exmilitar que gobernó el país entre 1979 y 1992 y que en 1997 retornó al poder, donde ha permanecido hasta ahora. Arabia Saudita. Desde 2015, el gobierno de Arabia Saudita lidera un grupo de países que combaten en Yemen contra las fuerzas hutíes que se enfrentan al mandatario Abdrabbu Mansour Hadi y cuentan con el apoyo de Irán. Soldados sauditas en Yemen. Las fuerzas de Arabia Saudita encabezan una coalición internacional que opera en Yemen. Ese escenario es solo uno de varios en los cuales Riad y Teherán libran un pulso por la hegemonía regional. La monarquía saudita también participa en la coalición internacional contra el autodenominado Estado Islámico. De acuerdo con CIPRI, en 2017 este país destinó 69.413 millones de dólares americanos al gasto militar, 10% de su PIB. Omán, ubicado en un lugar estratégico frente al estrecho de Hormuz, uno de los pasos de hidrocarburos más importantes del mundo, y con vecinos como Irán, Arabia Saudita y Yemen, el Sultanato de Omán ha aumentado de forma sostenida su gasto militar durante la última década. De hecho, se convirtió en el país del mundo que más dinero destinó a su defensa. En 2017, su gasto militar se situó en 8.686 millones de dólares americanos, lo que equivale a 12% de su PIB. Pero también hay otros países que invierten mucho en defensa. China, India y Rusia son algunos de ellos. China anunció el domingo un refuerzo del presupuesto de defensa para 2023, en un contexto de creciente desconfianza por parte de sus vecinos asiáticos, Estados Unidos y la OTAN hacia su creciente poderío militar. El incremento del gasto, el más fuerte desde 2019, será del 7,2%, en un ligero aumento respecto al más 7,1% del año anterior, según un informe del Ministerio de Finanzas publicado durante la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional. China destinará 1,5 billones de yuanes, 225.000 millones de dólares, a su defensa. Es el segundo presupuesto militar mundial detrás del de Estados Unidos que, sin embargo, es 3 veces superior. Sin embargo, existe escepticismo sobre la veracidad de las cifras chinas. Una gran parte de su investigación militar, como los misiles, la ciberdefensa, etc., no se incluyen dentro del gasto militar, sino que están consideradas como investigación y desarrollo civiles, declara a la AFP Niklas Swanström, director del Instituto de Políticas de Seguridad y Desarrollo en Estocolmo.
Otros países de la región aumentaron sus presupuestos militares para 2023, como Corea del Sur, más 4,4%, o India, más 13%. Japón acaba de revisar su doctrina en defensa y pretende doblar su presupuesto militar al 2% del PIB de ahora a 2027. Ahora, te preguntarás, ¿cuál es el impacto de todo este gasto en la economía de un país? Bueno, la respuesta es complicada. Algunos argumentan que el gasto militar puede estimular la economía. Puede generar empleo y fomentar el desarrollo de tecnologías. Por otro lado, también puede tener un impacto negativo. Puede desviar recursos de otras áreas importantes como la educación o la salud. Por lo tanto, el gasto militar es un tema complejo. Es una cuestión de equilibrio, de prioridades. A medida que avanzamos en este siglo XXI, la cuestión del gasto militar sigue siendo un tema relevante. Las amenazas cambian y los países deben adaptarse. En este video, hemos rascado apenas la superficie de este tema. Pero esperamos que te haya hecho pensar. El gasto militar es un tema que nos afecta a todos, directa o indirectamente. Es importante que estemos informados. Esperamos que este video haya sido útil y te haya proporcionado algo en que pensar. Gracias por acompañarnos en este recorrido. Recuerda, es importante cuestionar y entender cómo funciona el mundo. Y eso incluye entender cómo se financia nuestra defensa. Porque al final del día, todos somos parte de este mundo. Y todos tenemos un papel que desempeñar. Así que te animamos a que sigas informándote, a que sigas preguntando. Porque el conocimiento es poder. Y si te ha gustado este video, no dudes en compartirlo. Ayuda a difundir el conocimiento. Gracias por ver. Hasta la próxima.